Pues buenas noches. En esta noche la verdad que me da gusto estar aquí con ustedes, el que podemos escuchar su palabra. Y si gustan acompañarme a Lucas 15:11. Lucas 15:11 al 32. También vamos a ver Génesis 3, versículos 5 y 6. Y por último vamos a ver 2 Corintios 5:19 al 20. Y yo quiero ahora sí que hablar en el pasaje de Lucas. Muchos de nosotros ya lo conocemos. Y si no lo conocemos, lo hemos oído. Y es acerca del hijo pródigo. ¿Sí? ¿Cuántos lo han oído? ¿Verdad que varios lo hemos escuchado? Es más, lo has leído. Y la verdad que es un pasaje donde no terminamos de aprenderlo en nuestras vidas, porque la realidad es que lo podemos leer, pero es demasiado profundo lo que realmente aquí la palabra de Dios nos habla, ¿no? Porque vemos aquí ahora sí, de dos hermanos y el padre, y cómo se desarrolló todo esto, donde uno se va, otro y regresa, otro se queda, que era el que tenía todo, y se enoja y se vuelve ahí, ¿no? Y vamos a leerlo aquí en el versículo 11 del capítulo 15. Y dice: también dijo un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco? Sí, perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Ese es el corazón del Padre hacia cada uno de nosotros. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto el padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Sí? Y la verdad que en estos
versículos vemos el amor del Padre. El amor del Padre reflejado hacia sus hijos. Y cómo vemos cómo dos personas diferentes toman una reacción diferente a sus vidas. ¿Sí? Y aquí podemos ver en este sentido, ¿sí? Podemos ver el corazón de nuestro Padre, pero también podemos ver a uno. Y les voy a dar varios adjetivos que podemos sacar de estos versículos de cada uno de esos dos jóvenes. Y vemos que uno era austero, reservado, ¿sí? Era sobrio, pero tenía un defecto, por decirlo así, era enojón, ¿sí? Y era rígido con las normas, y este joven difícilmente se apartaba de las cosas de Dios, ¿sí? Al otro lo vemos que era impaciente, ¿sí? Era inquieto, movido, podemos llamarle en ese sentido, ¿sí? Pero deseoso de recibir la herencia. ¿Para qué? Para malgastarla, ¿sí? No era para invertirla, sino era para malgastarla, ¿sí? Vemos un joven que no tenía freno, ¿sí? Que no era impetuoso en el querer hacer cosas, ¿sí? Y en esa parte, ¿sí? Le gustaba la vagancia. ¿Y cuántos de nosotros no hemos visto estos dos aspectos en cada uno de nosotros, o a lo mejor en nosotros, donde antes y un después? ¿Sí? Quiero decirte algo. El amor del Padre es en misericordia hacia ti y hacia mí. ¿Sí? Yo puedo mirar antes de ser creyente y voltearme y ver cómo era mi vida, cómo andaba sin freno, impetuoso, queriendo llenar con otras cosas, pero la realidad es que Dios es quien hace la obra. ¿Sí? A final de cuentas, el segundo regresa y el primero se enoja y lo pierde. ¿Sí? Pero el corazón de Dios, ¿qué fue? ¿Sí? A mí me encanta esta parte porque el corazón de Dios fue, había regresado uno, el segundo donde se había ido, y el otro lo tenía todo. Y podemos ver en este sentido donde podemos ver cómo uno puede voltearse y decir, ¿sabes qué? Pero el primer joven tenía todo. Sí. Pero por celos o por querer algo y en esa parte enojarse, ¿qué? Echa todo a perder. Sí. Y yo quiero decirte algo a ti en esta noche. ¿Sí? El amor de Dios ha sido derramado en tu vida. ¿Sí? ¿Cuál es tu corazón hacia nuestro Padre? ¿Sí? Tu relación con Dios en el día de hoy, en esta noche, ¿cómo es hacia tu Padre? Yo te hago una pregunta a ti. ¿Tú reniegas por lo que Dios le ha dado a otros? ¿Te enojas porque no te ha dado lo que tú quisieras? Sí. O dices, es que ¿por qué Dios vive así? Y mira tú cómo lo bendices y mira el otro. ¿Sabes qué? Dios lo perdonó. Sí. Dios lo perdonó y estaba gozoso, hizo fiesta, porque vamos a llamarle, hizo festín, porque había regresado. Sí. Y Dios te ama a ti con tal amor que Él quiere que tú regreses a Él. ¿Sí? Y yo no sé cómo esté tu vida. ¿Sí? Yo no sé cómo en esta noche está tu corazón. Si se ha alejado, si se ha apartado de las cosas de Dios, o tu corazón está ardiendo por las cosas de Dios. Yo en este tiempo que después de la pandemia podemos ver cómo ha sacado a flote muchas cosas del corazón del hombre.
muchas cosas del corazón del creyente. Y la realidad es que yo te quiero decir, el corazón del Padre te está buscando a ti. ¿Sí? El corazón de Dios es que tú puedas permanecer pegado a Él, porque si lo tienes a Él, lo tienes todo. ¿Sí? Y tú dices, bueno, es que, mira, es que no me está yendo tan bien, es que en el negocio tengo trabas y en esto y el otro, mis hijos. Bueno, ¿en quién confías? ¿En lo que puedes poseer? ¿O tu confianza está en Dios por lo que Él te va a dar? ¿O por quién es Él? ¿Sí? ¿Quién es Dios? ¿Quién es tu Padre para ti? ¿Tenemos una religión o tenemos una relación personal con nuestro Padre? ¿Sí? ¿Cómo está tu obediencia a la palabra? ¿Sí? ¿Tu obediencia a Dios está a tope o nada más en las que te conviene? ¿Sí? Muchas veces a mí me hace pensar cuando mi obediencia hacia mi padre, cuando era joven, era para las cosas que me convenían. ¿Alguien se identifica conmigo? ¿Verdad? Y uno era experto, ¿sí? Experto en saber hacer cositas que sabíamos que le agradaban a nuestro padre y poder decir esta palabra. Éramos mustios, ¿sí? En el hecho de decir, bueno, mi papá con eso se contenta y lo demás, ni le hago caso, ¿sí? Pero la realidad es que Dios nos ve. A diferencia que podíamos burlarnos de nuestro padre y nosotros pensábamos que no se daban cuenta, pero la realidad es que se daban cuenta aún ellos de nuestra desobediencia. ¿Sí? ¿Por qué? Mi obediencia a Dios, ¿sí? Ese va ahí junto con pegado en mi amor hacia mi Padre. ¿Sí? Porque yo por amor le obedezco. ¿Sí? Yo por amor hago las cosas que mi Padre quiere que yo haga. ¿Sí? Y hay veces que ha habido cosas que no me agradan. Ha habido cosas que yo digo, Dios, pero ¿por qué? ¿Sí? Pero sabes una cosa, ¿en dónde está puesta tu confianza? ¿Sí? ¿En dónde está puesta? ¿Sí? Dios no cambia, ¿eh? Dices, ¿cómo? Él no cambia conforme a lo que yo quiero. Como muchos de nosotros como padres podemos decir, bueno, para evitarme broncas en la casa o con mi esposa o con mis hijos, mejor, como dirían, ¿sí? Me la llevo la fiesta en paz. ¿Sabes que Él no cambia? ¿Sí? Él no cambia. Su palabra no cambia. Sus decretos no cambian para mi vida. El que cambia, ¿quién es? Uno. ¿Sí? Yo decido someterme a lo que Él dice. Ahora, nadie me obliga, ¿eh? ¿Sí? Sino yo decido meterme en Él para poder vivir la vida que Él ha establecido para mí. ¿Sí? Yo decido. ¿Sí? Porque la realidad es que mi Padre es bueno, tu Padre es bueno, anhela tu corazón, anhela tu bien. Y escúchame, Él anhela el bien para ti. ¿Sí? Porque muchas veces nosotros, antes de que fueran abiertos y muchos después de que fueran abiertos sus ojos, le echamos la culpa a Dios de las cosas que suceden. Y la realidad es que no.
¿sí? Muchas veces tenemos consecuencias a cosas por nuestros propios errores y le echamos la culpa a Dios de nuestros errores. ¿Sí? Y vemos a uno, ¿sí?, que lo que no quería era someterse al gobierno, a lo establecido por el Padre. ¿Sí? Y ahí se metió en líos. ¿Sí? Se metió en líos porque él quería vivir, él quería caminar por donde él quería ser feliz. Haz todo lo que te haga feliz. Él quería ser feliz. Gastarlo como él quisiera, hacer lo que él quisiera y que nadie le dijera cómo hacerlo. ¿Y sabes qué? Fue un error. Fue un error donde él se volteó y llegó su momento donde tuvo que regresar al Padre. Y algo a mí que me encanta de estas palabras que dice esto: he pecado contra el cielo y contra ti. No dijo contra ti primero, ¿sí? Dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Sí? Sabía que estaba haciendo las cosas mal. ¿Sí? Porque muchas veces desobedecemos a lo que dice la palabra. ¿Sí? Pero pecamos y dejamos de ver y de poner nuestros ojos en Dios. Tenemos situaciones, tenemos dificultades en la tierra, pero muchas veces es por nuestras consecuencias de nuestros actos, de lo que hacemos o dejamos de hacer en nuestras vidas. ¿Sí? Y les voy a dar un tip. Este es gratis, ¿eh? Siempre una persona que se va alejando de Dios se aísla. ¿Sí? Y es algo que lo podemos ver en la Biblia. ¿Sí? Es algo donde la persona, cuando el corazón se va separando de Dios, ¿qué pasa? Me aíslo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la realidad es que lo vemos aún en el principio de la palabra. ¿Les suena algo cuando nos aislamos? ¿Algún versículo? ¿Sí? Piénsalo. ¿Sí? Lo podemos ver en Génesis 5:6. Y dice, sino que sabe Dios, que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. ¿Sí? Lo repito, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, ¿qué? Serán abiertos vuestros ojos. Ten cuidado cuando te aíslas. Ten cuidado de ti. ¿Sabes, Ashley, que la persona más peligrosa eres tú? Para Ashley, ¿sí? Es Nicolás para Nicolás Aceves. ¿Sí? Cada uno de nosotros somos peligrosos, ¿eh? Si queremos hacer nuestra voluntad. ¿Sí? ¿Qué es
Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Sí. Pero ¿qué pasa? Nos vamos acostumbrando. Dejamos que el mundo entre a nuestras vidas. Hasta queremos mezclarlo. ¿Sí? Y yo les hago una pregunta. ¿Han visto mezclarse el sol y la luna? ¿Eh? Donde el sol se ve resplandeciente en su totalidad y la luna en su totalidad resplandecente. ¿Verdad que no? En Dios no existe mezcla. ¿Sí? Dios es puro, Dios es santo y sin mancha. Y viene por una novia limpia y sin mancha. Qué grueso, ¿no? Sí. No dejemos que las cosas externas vengan a robar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, para nuestras familias. No dejemos que el mundo, que otras personas se roben la esencia de Dios. Dices, ¿por qué la esencia? Porque la esencia de Dios en nuestros corazones, lo que es la palabra de Dios en nuestras vidas, es reflejado. Sí. Porque la palabra de Dios es pura, es sin mancha. ¿Sí? Y cuando tú veas que las tinieblas entren a tu corazón, ¿sí? No, sé pronto para arrepentirte. ¿Sí? Aquí vemos cómo Dios, el Padre, perdonó. ¿Sí? Y aún estaba gozoso de que regresara. ¿Sí? Porque la realidad es que nunca se te olvide, Dios anhela tu vida, Dios anhela tu corazón. ¿Sí? Pero esta imagen, la quiere robar el enemigo. ¿Sí? Y muchas veces pensamos, o el creyente que se va alejando, que se va aislando, piensa esto. No, es que ¿por qué? Ya no, ¿para qué voy si soy un pecador? ¿Para qué voy si soy un hipócrita? ¿Sí? ¿Para qué? La realidad es que no lo hago. Yo quiero decirte algo. Dios te perdona. ¿Sí? Dios anhela tu corazón. Dice la palabra que abogado tenemos para con el Padre, que Él es justo. ¿Sí? El corazón del Padre es bueno. ¿Sí? Ahora, mi Padre, tu Padre, es un Dios celoso. ¿Sí? Que te anhela celosamente y no te comparte, Alejandra. ¿Sí? No te comparte, Carlitos. ¿Sí? Sino Dios quiere tu corazón en su totalidad. ¿Sí? Dios quiere que donde tú puedas voltearte y decir, ¿sabes qué? Señor, mi vida es tuya. Transfórmala, cámbiala, Dios. Señor, cambia mi vida. Y te voy a decir algo, un termómetro que te puede ayudar a ti. ¿Sí? En el caminar en las cosas de Dios. ¿Sí? Donde tú puedes estar gozoso en las cosas de Dios. Y un termómetro muchas veces es, ¿haces lo que tú quieres hacer o haces lo que Dios quiere? ¿Sí? Porque un termómetro para mí es cuando en ciertas cositas dije, ay caray,
¿Por qué hice eso? ¿Sí? O cuando empiezo a obedecer a mi yo, a mi carne. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes les ha pasado? ¡Ay, qué flojera conectarme los martes! ¿Les ha pasado? Sí. ¿A cuántos no un domingo decir, ay, más que ya viene el solito y todo? Dices, ay, qué bien. O cuando estaba lloviendo, que estaba rico, dices, ay, mejor era quedarse en cama. ¿A alguien le pasa? ¿Verdad que sí? Yo te hago una pregunta, ¿obedeces tu carne o obedeces a Dios? ¿Se fijan cómo en pequeños detalles? Sí. Y pensamos que nada más los niños, ¿eh? Si no, somos nosotros los adultos al igual. ¿Por qué? Un niño no puede hacer lo que él quiere. ¿Sí? Un niño no puede, el niño tiene que tener límites, pero tiene que haber una dirección. La palabra de Dios nos guía, pero al igual me pone límites a mi vida. ¿Sí? Y en la vida de un niño, si no tiene límites y si al niño se le deja hacer lo que él quiere hacer, ¿qué va a pasar con ese niño? ¿Sí? Ese niño le va a costar mucho trabajo en la vida diaria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no ha aprendido. ¿Sí? Aquí hay cosas, no se le ha enseñado que aunque no tengo ganas, tengo que hacer. ¿Sí? Y con Dios es parte de, donde hay cosas que yo digo, Dios, pero dame chance una semana, ¿no? Imagínate que yo le diga a Dios, oye Dios, o cada uno de ustedes, danos una semana para pecar, ya la siguiente, ya regreso. ¿Te imaginas? Sí. Ahora, no digan, pues, si eres, no levantes tu mano, pero ¿cuántos le han dicho? La última, Dios, la última. Ya después te entrego todo. Ya después. ¿Cómo está tu vida? Acompáñame a 2 Corintios 5:19, por favor. Segunda de Corintios 5:19. ¿Ya lo tienen? Vamos a leer desde el 18. Desde el 17, por favor. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliándonos, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que si somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, al que no conoció pecado, pero nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fueses hechos justicia de Dios. ¿En dónde? En Él. ¿Sí? ¿Qué dice? Dice que Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Sí? Quiero decirte algo. No importa cuál haya sido tu pecado.
el amor del Padre está hacia para contigo, donde tú puedes ser perdonado y donde tú puedes voltearte y decir, Dios, perdóname. Puede ser que tu pecado trae consecuencias. No quiere decir que Dios quita las consecuencias. Pero sabes que delante del Padre tú puedes decirle, pedir perdón y ser reconciliado para con el Padre. ¿Sí? Me acuerdo que hace muchos años, cuando estaba más joven, un amigo, donde ya era mayor que nosotros, nos platicó un día donde uno de sus amigos muy cercanos, que era de la mafia de Nueva York en ese tiempo, era un hombre muy perseguido, y ese hombre le dieron cadena perpetua y un montón de cosas. Pero llegó y te estoy hablando de hace como 20 años, 25 años. Y llegó y esta persona se volteó, conoció a Cristo y se entregó a las autoridades. Sí. Se entregó, era muy conocido, era buscado y todo mundo se sorprendía. Todo mundo diría, está loco, pero él pudo ser libre. ¿Sí? Él pudo delante de Dios pedir perdón y se entregó. ¿Sí? ¿Tú crees que las autoridades de ese país le dijeron, bueno, ya te arrepentiste, pues ahí nos vemos, ve? ¿Sí? ¿Qué creen? ¿Verdad? Pues que le han de haber dicho, pues qué bueno, pero tú debes tanto y tú hiciste esto y lo agarraron. ¿Sí? Y ¿saben qué pasó con esta persona? A final de cuentas, este hombre había cambiado, había sido transformada su vida, había entregadole su vida a Dios, caminaba conforme a lo que Dios establecía. Pero no pasó muchos días en la cárcel y lo mataron. ¿Sí? Porque había hecho mucho daño a este hombre. Y lo mataron. Pero quiero decirte algo. Delante del Padre y en este mundo pudo ser libre de toda cautividad. ¿Sí? Pudo levantar sus ojos, poner sus ojos en Él y decirle, Dios, tú eres mi Señor. Yo en ti confío. ¿Sí? Porque vemos que el Hijo, el que se fue, malgastó las cosas, quería su herencia, lo perdió todo, pero al final de cuentas encontró lo más importante, que era estar con su Padre. ¿Sí? Donde él podía estar ahí y podía encontrar, ¿sí?, reconciliación con el Padre. ¿Sí? Y donde tú puedes decir en esta noche, ¿sabes qué, Dios? Ayúdame. Cambia mi vida, transforma mi corazón para que yo pueda ser el hombre y la mujer que tú tienes para mí. ¿Sí? Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Dios, por este tiempo. Señor, yo te pido, Dios, que tú derrames tu amor en cada uno de los que estamos aquí. Señor, yo te pido, Dios, que el que vaya a escuchar esta palabra, Dios, Señor, pueda conocerte a ti como su Señor y tu Salvador. Señor, yo te pido que tú los toques y que ellos puedan encontrar reconciliación contigo. Que ellos puedan aceptarte como su Señor y su Salvador, Dios, y puedan ser
unos nuevos hombres y mujeres conforme a tu palabra. Señor, yo bendigo a cada una de estas familias, Dios, representadas aquí. Y yo te pido, Dios, que tú los toques. Y si hay alguno, Padre, que esté pasando por un tiempo difícil o tenga cosas que está guardando en su corazón, en esta noche, Dios, tú puedas obrar en sus vidas. Tócalos, Padre. Y te damos gracias, Dios, por lo bueno que tú eres. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.